Bien, en este momento entonces vamos a empezar con la exposición de los trabajos en equipo. ¿Ya? Entonces comenzamos con el grupo de Arutoma, ¿verdad? Arutoma. Le escuchamos, Arutoma. Buenas tardes, Miss. Vamos a exponer con mi grupo sobre el artículo número 9 del número 30.884 de la ley, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, que habla sobre los consumidores o usuarios. Vamos a comenzar con mi compañera Marjorie. Primera pregunta, ¿qué comprendemos de los literales del artículo 9? Tener cuidado con el consumo de plástico en el mundo. Segunda pregunta, ¿es aplicable? ¿Qué modificaciones incorporaríamos? Sí, es aplicable. Incorporaría que las empresas produzcan menos plástico o produzcan el plástico biodegradable. Tenemos de los literales del artículo 9, que es importante ya que apoyaría a nuestro ecosistema con su recuperación. ¿Es aplicable? ¿Qué modificaciones incorporaríamos? Si es aplicable, modificaría las ventas de plástico en las tiendas e incorporaría la reutilización de estas. Sobre la primera pregunta, yo puse que es como una llamada de atención para que este problema no sea pasado en lo general, que este problema tiene consecuencias y muchos riesgos en la vida de todo ser vivo. En la segunda sería, claro que es muy aplicable, porque esto evita las consecuencias que puede traer el uso incorrecto del plástico, y que como ciudadanos debemos tomar conciencia y tratar de cumplir esas normas para que nuestro mundo sea mejor, o si no, pues debemos aceptar las sanciones que trae este problema. En consenso decimos que el artículo que nos señala que se debe erradicar el uso incorrecto del plástico, entonces como ciudadanos debemos ser conscientes, respetar y reconocer nuestras faltas, que es un problema que afecta a todos y que trae riesgos y consecuencias. Muchas gracias. Muy bien, entonces así hemos escuchado a sus compañeras Arutoma, a Choquehuanca y a Pastrana con respecto a sus modificaciones con respecto al artículo 9, ¿no? Ellas bastante señalan de que debería de aplicarse no solamente a los ciudadanos, a los usuarios, sino también a las empresas, ¿no? Que deberían pues regular la fabricación de este plástico por un plástico biodegradable que no dañe la salud de los seres vivos ni tampoco perjudique las especies marinas. Correcto. Entonces hemos concluido con esta exposición para continuar con las demás exposiciones. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la exposición del grupo con respecto al artículo 9, la ley 30.884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, que habla sobre los consumidores y los usuarios. Ya, comenzamos. Comenzamos, Martínez. Bueno, ante todo, muy buenos días, profesora y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el artículo número 9 de la ley 30.884. La ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes, envases descartables. ¿Qué comprendemos de los literales del artículo número 9? Mi compañero Rui Castillo puso, debemos realizar un uso adecuado de los plásticos o eliminar este uso en ciertos aspectos. Yo puse reutilizar y no deshacernos de los plásticos. Es aplicable es aplicable qué modificaciones incorporaríamos. Mi compañero Rui Castillo puso, sí, una sanción más grave para que esta medida se tome en serio. Sí, incorporaría la ley. Yo puse, sí, incorporaría la ley de que las empresas trabajen con plástico biodegradable. En consenso, el uso del plástico es muy grave en nuestro país por el hecho que contaminamos demasiado. Por eso creo que deberíamos poner más en práctica el reciclado y la reutilización para así tener una comunidad sana y limpia. Muy bien. A ver, vamos con tu grupo, Martínez.
Muy bien, entonces aquí ustedes en el artículo 9 reconocen que es necesario la regulación del plástico en todos los aspectos, ¿no? Y aplicar esto del reutilizar y el de no deshacernos pues de los plásticos, pues que la verdad, el plástico que no es biodegradable es dañino para la salud humana como también para la salud de las especies. Ahora, ¿es aplicable? Ustedes concretan que sí es aplicable, pero la incorporación sería en que la sanción sea más grave y que también a la ley, ¿no? Las empresas trabajen con plástico biodegradable, o sea, que si se exija que de forma uniforme ya se empiece a trabajar con plástico biodegradable. Es una buena observación. Eso era lo que estábamos planteando con el grupo anterior, ¿no? Que ya los productores de plástico deben de plantearse el trabajar con plástico biodegradable, más no con el plástico de un solo uso, ¿no? O sea, ya todos tendrían que apuntar a la fabricación de ese tipo de plástico. ¿Por qué? Porque ese plástico biodegradable, cuando es arrojado al mar, ¿no? Se convierte en alimento para los peces, pero no en esa sustancia tóxica que los mata o que los contamina, ¿no? Y son esas bolsas de plástico que últimamente están utilizando los centros comerciales, ¿verdad? Pero aún se sigue fabricando el plástico de un solo uso. Entonces, la ley va que debería de prohibir ¿no? el fabricar el plástico de un solo uso, más bien que vean la forma de trabajar con un plástico biodegradable por el bien de la salud y del medio. Vamos al consenso. En su consenso ustedes proponen, claro, que nuestro país es un país contaminado, pero que sería distinto si se pone en práctica el reciclado, la reutilización para tener una comunidad sana y limpia. Correcto. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente grupo. Gracias, este grupo de Martínez. Siguiente grupo. Vamos a agrandarlo acá. ¿Miss, ya voy a retirar? Sí. Voy a... Ah, ok. Ok, vamos con el otro grupo. Grupo ¿de quién es este trabajo, por favor? No le he puesto nombre. Es mío, profesora. Yo lo hice solo junto a mi familia. Barzola, ¿verdad? Sí, Ya, te escuchamos, Barzola. ya respondiendo a la primera pregunta, ¿qué comprendemos de los literales del artículo 9? Que el consumidor y el usuario cumplen un rol necesario. ¿Es aplicable? ¿Qué modificaciones incorporarías? Sí, su educación que sea más progresiva. Segundo, que comprendemos que ellos procuran que no se generen los residuos. ¿Es aplicable? Sí, y que se comprometan a cumplir el rol. Tercero, que se opta por el uso de plásticos reutilizables. ¿Es aplicable? ¿Qué modificarías? Sí, que se dé una sanción a aquellos que violen esta ley y que sea una sanción más severa. Y por último, el último, que se minimice la generación de plástico. ¿Es aplicable? Sí. Podríamos brindar folletos informativos sobre cómo reciclar. Consenso, esta ley tiene el fin de minimizar el consumo de plástico, haciendo que aprendan a reciclar. Muy bien, entonces acá tú propones el reciclado, ¿no? Que las personas aprendamos a reciclar como en otros países lo hacen, ¿no? En otros países, saliendo de la puerta de su casa, tienen 3 envases de plástico, los cuales uno es para, creo que es vidrios, el otro es para orgánico y el otro son para plásticos exclusivamente. Y todo ese plástico ellos lo transforman. Pero cuando se trata de plástico de un solo uso, tenemos que pensar creativamente qué podemos hacer, porque si nosotros lo quemamos, lastimosamente los microplásticos o las sustancias tóxicas van a ir al ambiente y van a ir a tus pulmones, ¿te das cuenta? Entonces, a la larga, el plástico es nuestro peor enemigo, pero tenemos que ver la forma de dejarlo de producir, ¿no? Reutilizar lo que ya está producido, ¿no? Y cambiar a plástico biodegradable que no haga daño pues al medio ambiente. Y ya de eso se va a tener que encargar pues la industria en cambiar todo, prácticamente la fabricación de estos elementos. Muy bien, estudiantes, hemos podido pues
hablar, dialogar con respecto a esta ley. Hemos ajustado los ciertos cambios que queremos. Queremos leyes que verdaderamente sean más fuertes para que se cumpla un 100%, ¿no? El artículo 9, tanto para usuarios como para consumidores, y una proyección que están ustedes haciendo para los productores, ¿no? Que cambien esa forma de producir el plástico, sería el pedido. Vamos a cortar aquí para poder explicar la última pregunta que viene para el grupo. Ok. Esta pregunta que ustedes ven aquí, ya, esta pregunta les va a llegar por WhatsApp porque es importante el cumplimiento de esta norma para nuestra salud y medio ambiente, ¿ok? Y por favor les pediría a aquellos que no han presentado, porque he estado revisando, son muy poquitos los que han enviado, que terminen el cuadro, los que faltan, respondan las preguntas, que estas preguntas ya están en la 19, pero que las voy a volver a reenviar en el 20. El que ya lo hizo solamente lo vuelve a reenviar, nada más, no hay problema. ¿Ya? Y que califiquen su sesión 20, ¿ok? Y la presentación va a ser, vamos a cantar acá. Vamos a cambiarle la fecha. Estamos 7, ¿verdad? Ay. No, sí, pues estábamos 6 nosotros, ¿no es cierto? 6, 7, 8, 9, 10. Para el 13 de septiembre, ¿verdad? 13 de septiembre, la última presentación. Y por favor traten de enviarlo al Drive, porque ya en el WhatsApp pues no hay mucha memoria, ¿no? O si no, al Classroom institucional, y por último ya al correo, si es que en caso no lo pudieran enviar a ninguno de los dos. ¿Ya? Muy bien, estudiantes, entonces esperemos que haya quedado claro el punto que hemos trabajado el día de hoy, que es la ley, ¿no? La normativa, que hemos llegado a 3 conclusiones, las que hemos podido ver. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí para irnos a la parte final de la pregunta de WhatsApp? ¿Todo comprendido? Sí, profesora. Ok, muy bien. Entonces nos vemos y nos vamos a WhatsApp.